Dios les bendiga mucho. Realmente siempre un privilegio estar acá con ustedes. Como muy bien dijo Marcelo, me acompaña mi esposa Jessica, Caleb. Caleb tiene 17 años, es nuestro segundo hijo. Nuestro hijo mayor cumple ahora 21 años. Está terminando ya pronto la carrera en el área de ciencias también. Caleb va en el área de música. Y el pequeño, no sé, creo que tiene 14 años, pero él piensa que él ya es astronauta, así que puede ser que haga muchas cosas más. Pastor Tito y su esposa Iris, compañeros hace muchos años, médico de familia. Su papá fue médico durante 65 años, recién pasó a morar con el Señor, pero atendió pacientes hasta los 94 años. Atendía 25 pacientes al día. Tito estaba en una oficina, él estaba en otra. A una semana antes de fallecer, falleció de COVID. Una semana antes estaba atendiendo pacientes. Y él decía que el Señor lo había llamado a atender pacientes, así que eso era lo que él iba a hacer. Tito ya lleva 40 y ¿cuántos, Tito? 42 años como médico. Un hombre especial que el Señor trajo a nuestra vida hace algunos años para bendecirnos. Y en cuanto le dije, ya le había testificado en varias ocasiones al equipo pastoral del tiempo que Dios nos había permitido tener acá en Argentina. Y cuando le dije, mira, creo que voy a volver, él dijo, quiero ir contigo. Así que qué bueno que está aquí con nosotros. Mire, cuando yo tenía 11 años, yo no vengo de una familia cristiana, yo no vengo de una familia de pastores, hubiera querido, pero no. Vengo de una familia muy disfuncional, pero una familia muy exitosa. En términos económicos, mi papá era muy multifacético, era maestro en la escuela, era propietario de un negocio de funeraria y a la vez también era entrenador de boxeo. Así que hacía todas esas cosas a la vez. Y mi papá era lo que yo le digo, hay ateos filosóficos. Mi papá era un ateo práctico. Mi papá era una persona que vivía como si Dios no existiera. Así que él no le importaba la parte filosófica, él simplemente Dios no existía, él funcionaba en su vida y era muy exitoso, pero una vida bastante disfuncional. Pero a los 11 años, un amigo de la escuela, su vecino le habló de Jesús, él le entregó su vida a Cristo y a los 11 años él entendía, estábamos en primaria. En Puerto Rico eso le llamamos sexto grado. Él entendía que él tenía que cumplir una misión y que él tenía que hablarle a sus compañeros de curso sobre Jesús. Así que él mandaba a buscar unos pequeños tratados que hablaban de Jesús y su amor en la cruz. Y al momento del almuerzo en la escuela, él antes de almorzar repartía esos papelitos. Y él y yo nos encantaban los deportes, estábamos juntos todo el tiempo en el curso y interesantemente, pues él jugaba muy bien. Así que nosotros jugábamos mucho básquetbol. Y cuando él jugábamos juntos, pues era algo muy bueno para mí el que jugáramos porque él jugaba muy bien. Pero él tenía que ir a repartir los papelitos. Así que era un problema porque era un momento en el cual yo le decía, bueno, pero vamos a jugar, no es que yo tengo que repartir esto. Así que a los 11 años yo le dije, pues mira, yo te ayudo a repartirlo. Y entonces, pues comencé a repartirlo con él. Y él me decía, yo le decía, ¿qué tengo que decir? Él me decía, vas a decir, Cristo te ama.
Y entonces pues yo repartía, Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, todo para que se le acabaran los papelitos rápidos para ir a jugar baloncesto. Y cuando alguien me preguntaba algo, yo decía, no, yo no soy el que contesto preguntas, el que contesta preguntas es él. Y eso lo estuve haciendo durante 2 años. Y él siempre me hablaba de Dios, pero para mí Dios no era algo. Mi contestación a los 11 años para él fue que ese era el problema de Adán y Eva, que yo no estaba allí. Que si Adán tomó una mala decisión, pues el problema era de él. Él tenía que resolverle delante de Dios, sin yo entender las implicaciones de eso. ¿Por qué le cuento esto? Porque a los 13 años por fin leí, se me quedó un papelito en el pantalón y lo leí. Y ese día me di cuenta de que probablemente lo que mi amigo me estaba diciendo era algo que yo tenía que ponerle atención. Ese día fui a un grupo pequeño. Ese día conocí al Señor. Y desde mi adolescencia era algo consistente el que mi comunidad de fe nos dirigía todo el tiempo a lo que dice la palabra en el libro de Colosenses, que todo lo que haga, sea de palabra o de hecho, hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y desde ahí era consistente la enseñanza y el discipulado sobre que lo que tú fueras a estudiar o lo que tú fueras a hacer, cómo glorificas a Dios. La lucha de este tiempo es sobre todo en el mundo de las ideas. Y para poder invertir en ese mundo de las ideas hay que tener un discipulado muy intencional. Cuando hablamos de ser llamados por Dios y cuando hablamos de los escenarios de trabajo, yo creo que una de las principales máximas que necesitamos tener claro en nuestro corazón y al momento de enseñarlo es que todo escenario de nuestra vida es un escenario de misión. Que nuestra vocación va a ser afinada por ese enfoque de la misión. Y para mí fue fácil ver la escuela como un campo misional. Ya ahora, luego de eso, pues ya yo repartía los papelitos sabiendo lo que tenía que hacer. Pero más que nada era todo el enfoque de cómo yo vivía en ese escenario. Cómo no era simplemente un momento de ser espiritual cuando estaba en una comunidad de fe, sino como en todo momento yo tenía que tener un enfoque claro de quién realmente era yo. Cuando entré a la universidad, pues era tan claro el tener el enfoque de cuándo es que yo necesito vivir el proceso de una misión. Y quiero regalarte varias cosas. Yo sé que la idea es hacer algo de un tiempo corto, pero yo creo que comenzar este congreso nos debe llevar primero a tener claridad. ¿Ok? Gracias. A tener claridad. La misión es del Señor. Sus planes son mejores que los nuestros. ¿Cuánta claridad yo tengo en entender que realmente el plan de Dios es mucho mejor que el mío? Cuando tenía 17 años, estaba en un retiro de jóvenes. Un pastor estaba predicando y nos dice que escribiéramos en un papel todos los sueños y planes que teníamos. Y luego de escribirlos, nos dice, ¿qué tal si ahora nos levantamos y yo creía que íbamos a orar o algo así por los planes que habíamos escrito? Y cuando nos levantamos puso ese papel frente a nosotros y dijo, ¿qué tal si ahora lo rompes? Y te das cuenta de que los planes que el Señor tiene para ti pueden ser mucho mejores aún de lo que has escrito. Y yo creo que necesitamos tener claridad en esa misión del Señor. Y esa claridad nos brinda un enfoque correcto de cómo los planes de Dios son mejores que los nuestros. Cuando estaba terminando mis primeros 4 años de la universidad y iba a seguir a lo que era escuela graduada, me ocurre algo que dentro de ese momento tenía 22 años, tenía un corazón muy ingenuo. Y en ese proceso de ser bien ingenuo, lo único que tenía fuertemente en mi corazón era la claridad de que de alguna manera, si yo salía de aquella universidad, yo tenía que volver a esa universidad
y tenía que ser alguien que pudiera impactar a través de lo que Dios había permitido que yo pudiera lograr. Y me apasionaba, pero de una manera gigante, el poder estar dentro de un salón de clase. Veía a veces a los profesores y cómo tenían una influencia tan gigantesca en los estudiantes, con algunas pocas palabras que decían y algunas de ellas a veces hasta inconexas. Pero la gente con ese deseo de recibir alguna información que fuera y que se oyera demasiado impresionante, decía, tienen un público cautivo, pero más que nada tienen un público cautivo en ese mundo de las ideas. Y ahí estaba Jessica y yo, recién nos habíamos hecho novios. Yo iba a estudiar medicina y de momento dije, oye, ¿qué ocurrirá en esta universidad? ¿Qué tal si oramos? Y de verdad yo me muevo en otra dirección y me fui a la escuela graduada de educación, pensando que allí iba a conseguir entonces algún tipo de empleo o trabajo. Y quiero contarle esto porque yo creo que podemos decir muchas cosas, pero el ver ese plan de Dios para mí fue sorprendente. Pues yo no tenía dinero para poder estudiar. Estaba en la escuela graduada más prestigiosa de mi país, en Puerto Rico, en la Universidad de Puerto Rico, el main campus, el lugar central, allí estudiando en el área de educación, en el área de ciencias. Y alguien me había dicho que yo podía ser un profesor asistente y que de esa manera quizás podía cubrir la matrícula. Pero lo impresionante es que eso no era algo tan real. En mi corazón ingenuo parecía que era bien real. Y yo llegué allí con mucha fe y oración. Déjame ver dónde consigo este trabajo. Y cuando fui, me dieron la noticia de que mi entrevista de trabajo duró apenas 30 segundos, porque me dijeron inmediatamente que eso no era posible, que ese tipo de empleo de profesor asistente no era para aquellos que estaban comenzando, era para aquellos que quizás estaban en su segundo o tercer año ya de escuela graduada, y yo apenas iba a comenzar. Y además me dijeron que esos espacios ya estaban cubiertos hacía 2 años. Habían listas de espera para cubrir esos espacios de profesores asistentes. Y recuerdo que me quedé en una sala pequeña pensando y mirando a lo lejos. Tenía la matrícula a mi lado, no tenía dinero para pagarla. Decía, ¿cómo yo voy a estudiar? No tengo forma. Yo estaba convencido de que esto iba a pasar. Y allí en ese momento el que me entrevistó empieza a discutir con el asistente que estaba allí. Y de momento dice, ¿y dónde está el joven que estaba casi ahora aquí? Y yo miro y digo, sigo aquí todavía. Me había quedado allí. Y me llama y empieza a hacerme preguntas y empieza a preguntarme qué notas había sacado en genética, qué notas había sacado en zoología. Gracias a Dios todas las que me preguntó había salido bien. No me preguntó de química orgánica, así que por lo menos en esa. Y me dijo, mira, ¿sabes algo? Ahora mismo hay un grupo allá en un aula, necesitan un profesor asistente para que pueda dar un laboratorio de biología. Toma el libro, le estoy hablando del año 1998, siglo pasado ya. Toma el libro, toma la bata y va a dar la clase. Y cuando entré al salón de clase yo tenía 22 años. Así que la mayoría de los estudiantes eran de mi edad. Un estudiante pensó que yo estaba haciéndoles una broma. Y dijo, mira, ya va a llegar el profesor, mejor siéntate porque te va a regañar. Y yo dije, bueno, es que soy yo el profesor. Y mientras estaba ahí pensando y decía, ¿y qué yo voy a hacer el primer día? Y dije, bueno, ¿y qué hace un profesor el primer día? Bueno, pues conocer a los estudiantes. Bueno, pues entonces empiezan a decir sus nombres porque yo no sabía ni qué iba a dar, no me había preparado. Desde ese día hasta este momento, inclusive el director antes de enviarme allá me dijo, dame la matrícula porque entonces tienes una exención de la matrícula. Desde ese día todos mis estudios graduados, incluyendo hasta el PhD, todo eso fue cubierto por la universidad. Y desde los 22 años hasta ahora que tengo 47 he estado enseñando en la universidad ininterrumpidamente. Los planes de Dios son mejores que los nuestros. Porque eso yo no lo pude haber planificado. Pero Dios permite oportunidades.
Y a esa oportunidad tú le añades fe, pero le añades, número 2, le añades, ¿a dónde? Acá. No sé. No se mueve. Convicción. Ahí, ya se movió. Le tienes que añadir una convicción. Una claridad de propósito, pero necesitas añadirle una convicción. Los líderes son muy buenos. Tener liderato es algo muy bueno, pero si el fundamento de ese liderato no está en la convicción, no tenemos nada. Cuando hablamos de convicción, es tener la convicción de que Dios nos incluye en su plan. ¿Hacia dónde apunta tu vocación? Hacia ti, hacia tu intelecto, hacia el coeficiente intelectual que tienes, hacia tu capacidad de liderato, hacia tu carisma. ¿Hacia dónde apunta lo que haces? ¿A quién apunta tu vida? ¿A quién apunta en realidad tu vocación? Apunta a que te miren y digan, wow, qué inteligente, qué impresionante. ¿Cómo transfieres esa vocación y provoca un contagio a un nivel máximo, pero que apunta hacia el Señor? Ese primer semestre, mientras corría y seguía dando la clase de biología y seguíamos trabajando con todo lo que tenía que ver con todos los procesos biológicos, ya a mitad de semestre decía, Señor, ¿y cómo yo puedo impactar a estos estudiantes? Porque si yo estoy aquí es porque yo había pensado, o sea, yo le había dicho a mi novia en mayo que yo quería de alguna manera entrar dentro del plan de Dios para poder bendecir a los estudiantes, y ya era octubre, y como yo le decía a esos estudiantes algo que tuviera que ver con Dios. Y menos en un escenario secular, en un escenario de una universidad básicamente pues con sus postulados todos humanistas. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto y no soy lo suficientemente descarado como un ateo, ¿verdad? Que todo el tiempo está hablando de su ateísmo y que son bien proselitistas, pero ese proselitismo se le permite, ¿no? Porque está dentro de esa cultura humanista. ¿Cómo hacerlo de tal manera que los estudiantes no piensen que allí está un fanático religioso, gloria a Dios, aleluya, enseñándoles biología, pero a la misma vez, cómo cumplo la misión? Y recuerdo que esa convicción fue profunda en mi corazón. Sé excelente en lo que haces y respétales. Y yo fui excelente y seguí siendo excelente en todo lo que hacía. El último día de clases, ya antes de su último examen, faltando 15 minutos para acabar la clase, fue cuando esa convicción golpeó fuertemente mi corazón. Este es el momento. Pídeles permiso. Los demás no piden permiso para hablar de su proselitismo, pero tú le vas a pedir permiso. Así que, aún teniendo libertad de cátedra, le pedí permiso. Estudiantes, quiero hablarles ya no como el profesor. Quiero hablarles como Nando. Mi nombre de profesor es Hernando, ¿verdad? Quiero hablarles como Nando. Les quiero pedir 15 minutos. Y el que no quiera estar aquí puede salir. En 24 años nunca un estudiante ha salido. Y les digo, ahora les voy a hablar como Nando. Y les voy a hablar de por qué yo hago lo que hago. Y por qué soy excelente en lo que hago. Soy excelente porque lo hago como adoración. Soy excelente porque lo hago de parte de la convicción. Soy excelente porque apunto a alguien. Parece que ustedes me están viendo a mí, pero yo estoy apuntando a alguien. Yo estoy apuntando a Cristo. Yo estoy apuntando a su diseño, a su realidad. La ciencia no me aleja de Dios. La ciencia me muestra el asombro real del Dios que tenemos. Es glorioso hablar de genética, es glorioso. Usted sabe cuando usted encuentra en todos los libros de biología que dice el gran misterio de la biología es el ADN, y usted sonreír y decir, sí, este es el gran misterio de la biología, pero es la gran revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque la revelación de la palabra me dice que hay un solo creador. La biología dice que hay un ancestro común, la Biblia me dice hay un creador común. Y cuando usted encuentra que cualquier organismo, desde el más insignificante, desde el más pequeño,
Desde los virus que han detenido el mundo. ¿Usted sabe cuántos virus caben en la cabeza de un alfiler, verdad? Millones. Millones de virus caben en la cabeza de un alfiler. Uno solo ha detenido el mundo. Y lo impresionante es que los virus no se pueden reproducir. Necesitan otro organismo. Necesitan inyectar ese ADN en otro organismo, una bacteria, lo que sea, para poder reproducirse. Impresionante, ¿no? Y ese coronavirus ha detenido el mundo. Para el Señor, esa creación fue, mire, casi incipiente. Usted puede encontrar virus en cualquier lugar. Ahora mismo de aquí yo saco un poco de aquí, de allí, y encontramos virus nuevos. Hicimos un proyecto con Howard Hughes Medical Institute. En menos de 5 años encontramos más de 3.587 virus. Puede ir ahora mismo a la biblioteca de virus y hay nombres que todo el mundo puede poner el nombre que ustedes. Lo que pasa es que no todos son patógenos. Es impresionante. Lo que nos rodea a los biólogos le hace así, wow. Mientras más usted lo conoce, más se da cuenta del asombro que hay. Y es tan fácil entonces, cuando usted llega, luego de haber disectado todo un curso de biología, y llega al final y puede decirle, bueno, yo sé que el libro apunta a un lugar, pero mi vida apunta a otro. Ahora eso implica, en tercer lugar, sacrificio. ¿Por qué? Porque usted va a necesitar lo que dijo Jesús. Cuando dijo que el que quiera venir en pos de mí, tome, ¿verdad? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Negarme a mí mismo es una invitación a un mundo diferente. Es como un mensaje encriptado, como el programa, ¿verdad? Cuando vemos el programa que le dicen, toma el celular y el móvil y ahí va a estar el programa. Y Germán nos dirigía desde algo encriptado ahí que parece que no tiene sentido. Cuando Jesús dijo, niégate a ti mismo, es un mensaje así de Q-Bar, es un mensaje encriptado. Parecería que te está diciendo algo negativo, pero te está invitando a algo totalmente glorioso. Te está invitando a un mundo diferente, ese sacrificio de estudiar, de alcanzar conocimiento, para luego rescatar la sabiduría de Dios revelada y traerla a donde los demás que tienen mucho conocimiento, decirles, ¿sabes qué? Hay un conocimiento más glorioso. Hay un verso que me llama la atención y que es el que quiero compartirles. Y es Hechos 4:13. La Escritura dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La pasión de Pedro y de Juan fue transformada en valentía, pero la razón de esta valentía no estaba fundamentada en su erudición, en cuánto conocimiento tenían. Inclusive la educación de ellos era de pescadores. Así que ellos no descansaban en su autosuficiencia de conocimiento, y usted y yo jamás debemos descansar en nuestra autosuficiencia de conocimiento, sino en el poder del Espíritu Santo. Ahorita cantábamos que el Espíritu Santo llenara nuestra vida. Pues la realidad es que el poder del Espíritu Santo, añadido a ese conocimiento que quizás el Señor nos permita comprender y conocer, yo creo que nos muestra la realidad de lo que Dios puede hacer con aquellos que, interesantemente en el texto original, dice que los que eran sin letras y del vulgo, en el texto en original dice idiotai. Así que esta gente sin posición, sin rango, tenían un denuedo por el Espíritu. Lo que habían aprendido lo estaban poniendo en práctica. No es tener conocimiento por conocimiento, es cómo estás dispuesto a aplicarlo y ver cómo esos momentos de oportunidad que Dios te permite tener son para que entonces pueda la gente decir, oye, definitivamente esta gente habían estado con Jesús. Que tu vocación apunte a que los demás en algún momento digan, ¿qué tiene esta persona diferente? Bueno, definitivamente esta persona había estado con Jesús. Porque si no, si nos escondemos detrás de todo eso, cuando
Los primeros años estuve dando clases en la Universidad Central y en un momento el Señor abrió una puerta para que entonces me moviera a la universidad donde nos conocimos precisamente Jessica y yo, donde hice mis primeros estudios. Y ahí es donde soy catedrático ya desde el año 2003. Cuando llegué allí me encontré con un profesor y ese profesor se me acercó y me dijo, oh, viniste a dar, él me había dado clases. Me dijo, viniste a dar clase acá. Oh, qué bien. Oye, tú tan joven, ya terminaste. Y no, me faltan algunas clases para el programa doctoral. Ah, pero qué bueno que ya está. Sí, no, ya hice la maestría. Ah, qué bien. ¿Sabes qué? Yo sé que tú eres cristiano porque yo sé que aquí tú evangelizabas. Yo fui el líder del grupo cristiano de la universidad donde yo estaba ahí. Y él me dice, y quiero que sepas que yo soy cristiano también. Y esa fue la primera sorpresa para mí. Ah, cristiano también. Y quiero darte un consejo. Creo que Dios está poniendo esto en mi corazón fuertemente, darte este consejo. Y me dice, no seas muy abierto aquí con tu cristianismo. Porque lo que puede ocurrir es que te voten y tú estás ahora en un proceso de prueba. Así que, nada, es un consejo de alguien que lleva más tiempo que tú. Y se fue, y me quedé. Y al principio dije, wow, ¿será esto realmente? ¿Será algo esto bastante espiritual o qué es? ¿Y sabe qué es lo que Dios trajo a mi mente? Me dijo, ¿tú sabías que él era cristiano? Y yo dije, no. Y me dio clase. Le dio clase a mi esposa. Después fui donde Jessica. Jessica, este profesor, ¿él alguna vez tú imaginabas que fuera cristiano? Y ella me dijo, ¿cristiano él? Jamás. Y en ese momento entendí, bueno, Señor, si me votan, y ese es el sacrificio, para eso fue que vine aquí. Porque eso fue lo que le dijo Mardoqueo a Esther, ¿no? Y si para este momento fue que ya está el reino. Y si perezco, pues que perezca. Y ese final de semestre, mi primer semestre en mi alma mater, en mi universidad, dije, bueno, llegó el día. Y ese día yo le hablo a todos los grupos desde por la mañana. Ese día Jessica lo sabe, es un día de oración, es un día, vamos a oración, que hoy es el día de decirle a mis estudiantes. Y dije, bueno, Jessica, a lo mejor nos quedamos sin empleo de aquí. Hoy en día, mis hermanos, puedo decirles que así como ahorita Marcelo decía que en nuestra iglesia habían múltiples estudiantes y Dios nos ha sorprendido. Tuve una colega catedrática 10 años al lado mío, al lado de la oficina al lado, hasta que un día abrió la puerta y me dijo, eso que tú le hablas a los estudiantes, yo creía que me iba a ir a decirle al rector lo que yo estaba haciendo. Eso que tú le hablas a los estudiantes, eso que tú haces, ¿tú crees que sirve para nosotros los profesores? Hoy en día ella es una de las líderes en nuestra iglesia, la líder de educación. Tenemos un colegio con 130 estudiantes. El 85% de los maestros de ese colegio fueron mis estudiantes. Yo jamás pensé que eso iba a pasar. Nosotros comenzamos una iglesia pequeña, 10 personas. Y de momento seguir viendo cómo la iglesia sigue, lo que sigue llegando es gente profesional, gente de la universidad. Yo jamás pensé eso. En un momento, al comienzo del pastorado, pastor, ¿y cuándo va a dejar la universidad para dedicarse al pastorado full time? O sea, tiempo completo. Y yo lo miré y le dije, ¿y acaso tú no ves que yo estoy a tiempo completo? Lo que pasa es que tengo 2 púlpitos. Uno en la iglesia y tengo uno en la sala de clase. Mis compañeros con quienes almuerzo más regularmente son ateos. Bueno, antes decían que eran ateos, ahora dicen que son agnósticos, que es un ateo bochornado.
Ateo con miedo, ¿verdad? Con miedo de decirlo. Ahora soy más filosófico de decir que es agnóstico. ¿Y sabe algo? Cada día me doy más cuenta de que esto de que habían estado con Jesús es lo que cambia la vida para siempre. Yo creo que cuando hay una pasión profunda, esa pasión se torna en valentía. Y necesitamos que la pasión se torne en valentía. Yo no sé en qué lugar Dios te ha puesto, ni cuál es la pasión profunda que hay en tu corazón, pero asegúrate que tu pasión primera sea por Jesús y por honrarle a Él y por glorificarle. Luego todo eso empezará a traer, va a haber una claridad, una convicción, y va a ser una convicción tan profunda que no va a importar el sacrificio que tengas que hacer. Porque yo tuve que dar clases en diferentes universidades para poder alcanzar un solo salario. Tuve que estudiar y estudiar y seguir estudiando y hacer disertaciones y todo el proceso. Y era complicado. Recuerdo que quien me dio filosofía de la evolución era un argentino. Se llama el doctor Wilner. Y él era discípulo de Michael Ruse. Michael Ruse fue el que escribió el libro Filosofía de las Ciencias, un bestseller sobre cómo se debería ver el marco de la evolución desde el parámetro filosófico. Y en aquella clase yo estaba temblando. Yo decía, éramos 8 estudiantes doctorales. Y yo decía que no me pregunte nada. A cada rato él decía, estos cristianos y tal y tal cosa. Y yo... el libro de Michael Ruse vino a Puerto Rico. El libro había que estudiarlo y de momento repartieron los capítulos al azar. ¿Y sabe cuál capítulo me tocó? Dios y ciencia. Digo, pero ¿por qué no me tocó el de la paleoantropología, que se veía interesante? ¿Por qué el de Dios y ciencia? Recuerdo cuando me correspondió dar aquel informe. Había una pasión que se transformó en valentía y vi el denuedo de Dios. Pero lo vi en acción. ¿Alguna vez a usted le ha pasado que sale algo por su boca que nunca ha pasado por su mente? Esa es mi definición de denuedo. Ahora, estaba fundamentado en todo lo que había estudiado. Estudié como si fuera a coger el examen más impresionante frente a mi vida. Se supone que el informe durara 20 minutos y luego era una sesión de preguntas de 10 minutos. La clase duraba 5 horas. Mi informe fue el primero de ese día. Mi informe duró 5 horas. Yo di 20 minutos, yo hice lo que me correspondía, pero las preguntas y las respuestas duraron todo el resto del tiempo. ¿Sabe algo? El profesor... Luego de todo, amo a los argentinos, pero me dio B. ¿Y sabe para qué me dio B? Para que fuera a su oficina a reclamarle. Cuando no fui a reclamarle, fui a entregar el trabajo final. Me dijo, nunca me dijiste por qué te puse B en ese trabajo. Yo le dije, no, yo sé por qué usted lo hizo. Me dijo, ¿por qué? Porque nunca pudo derrumbar mi convicción y cree que con una nota la puede derrumbar. Pero su nota no va a derrumbar mi convicción. Yo creía que me iba a dar F. Si me dio B, estamos bien. Cuando nosotros nos acercamos, y con esto ya voy terminando, nos acercamos a la realidad del mundo que nos rodea, usted necesita creer algo. Es que el cuerpo de ideas que la palabra de Dios nos da, no hay uno como ese en este mundo. Cayó el imperio romano y el cristianismo creció. ¿Usted entiende? No hay un cuerpo de ideas más impresionante. Porque todas las demás religiones se basan en qué tú haces para alcanzar el Dios que sea.
El cristianismo dice que este es el Dios que no es cómo tú alcances llegar a donde Él, es que Él decidió alcanzarnos. Y cuando nosotros estamos en escenarios de misión y la gente puede verte a ti y ver que lo que tú estudiaste, que lo que es tu vocación, que tu profesionalismo, que tus logros, que todo de alguna manera la gente te mira y puede decir, wow, qué mucho yo admiro a esta persona. En una ocasión me correspondió dar una clase con un estudiante odió. Yo estaba dando clase en una escuela de artes plásticas. Y yo daba la clase de ciencia en la escuela de artes plásticas. Imagínense, era la clase más odiada. Los escultores no quieren saber nada que tenga que ver con ciencia. Y había un escultor que decidió hacer una protesta regular. Así que él iba a mi clase descalzo. Entraba, él llegaba a la puerta, se quitaba los zapatos y hacía su protesta y entraba y se sentaba descalzo. Esta clase no es digna de mis zapatos, decía él. Todo ese semestre allí, el último día de clase, luego de que hice lo que ya usted sabe que hago, de mis 15 minutos de Nando, salió afuera, se puso los zapatos, entró, me miró, me dio la mano y me dijo, no puedo creer que es la primera vez en mi vida que he admirado a un cristiano. Y para colmo, pastor. No me conozco a mí mismo. Pero gracias por enseñarme a ver algo diferente. Esta charla no se trata de mí. Se trata de los que hemos estado con Jesús. ¿A dónde apuntas? ¿A dónde apuntas tus sueños? ¿Apuntan a Él? Yo jamás me imaginé que aquel joven de 13 años que aquel día le entregó su vida a Cristo iba a estar hoy aquí, 34 años después, hablando en Argentina sobre ese Cristo que conoció en su casa, o sobre ese escenario de misión, o sobre simplemente el mero hecho de decir, Señor, yo quiero cumplir tu palabra en lo que yo pueda hacer. Y de momento las puertas siguen abriéndose para aquellos que lo que quieren es glorificarle. Así que no se trata de nosotros, creo que se trata de Él. Y si se trata de Él, pues entonces tengamos claro frente a nosotros que ese desafío necesita tener claridad, convicción, sacrificio, y eso se convertirá en una pasión con valentía que traerá de nuevo. Y los demás, pues, asegúrate de que cuando miren, no importa lo que estés haciendo. Hoy yo te conté cosas que tienen que ver con mi caminar. No, esto no es una metodología, esto no es, así es que tiene que pasar. No, así fue que me pasó a mí. Y miro hacia atrás y digo, wow, Señor, no, esto es algo que no puedo entender. Y creo que eso también Dios hace con aquellos que dicen, Señor, aquí estoy, aquí están mis talentos, aquí está lo que me has dado. Y creo que se cumple, así como decía Marcelo, de Miriam Boudet en la moda, o de aquel que se mueve hacia la música, como Pedro, o aquel que se mueve, aquel que es barrendero, pero lo hace con alegría en su corazón y lo hace para apuntar a Cristo. Yo creo que ahí hay misión, es que nos levantemos en la mañana sabiendo que hay una misión que cumplir. Pedro, Pablo, toda esta gente, que tengamos algo que contarle. Con esto cierro, de verdad se lo prometo. Todo el mundo habla de, quiero sentarme a hablar con Pablo en el cielo. Quiero sentarme a hablar con Pedro, que me cuenten lo que no está escrito. Quiero sentarme a hablar con Juan, que me cuenten. Cuando pasen como algunos 1000 años, como pase el milenio, ellos contándote todo lo que hicieron, y de momento se detengan y digan, bueno, ok, ahora dime, ¿y qué hiciste tú? ¿Qué le vas a poder decir?
Bueno, yo ahí pues iba de vez en cuando a un congreso de la RUE. Yo conocía a Marcelo, yo conocía. Sí, no. ¿Qué vamos a contar? Estoy convencido de que los que viven en misión ven al Dios de la misión. Acompáñame a orar. Eterno Dios, qué privilegio caminar en la misión tuya. Señor, gracias por los dones, por los talentos, por las vocaciones. Gracias, Señor, por los lugares donde nos has puesto. Gracias por los espacios que has abierto frente a nosotros. Y gracias por los lugares que también se han cerrado frente a nosotros, porque nos llevas a tu plan, Señor. Que tengamos claridad, Señor, en que esto es tu misión. Que estemos claros, Señor, de hacia dónde, Señor, va toda esta historia, Señor. Y que eso nos lleve, Padre eterno, a tener una convicción profunda. Una convicción de que tú eres, Señor, quien está dirigiendo cada paso. Y que, Señor, todo lo que podamos poner toda esa vocación a tu servicio y luego mirar hacia atrás y ver cómo tú abres puertas donde, wow, nadie hubiera podido abrirlas. Señor, que los sacrificios que tengamos que hacer, los podamos hacer sabiendo que van a dar fruto, porque lo estamos haciendo para apuntar hacia ti, Señor. Y que haya una pasión gloriosa que se convierta en una valentía que, aunque nos tiemble un poco las rodillas, nos atrevamos a hacer lo que tú nos llamaste a hacer, como hizo Esther. Señor, y que entonces, Señor, podamos experimentar que el denuedo de tu Espíritu sea con nosotros para poder compartir la gloria tuya. Y que los que están a nuestro alrededor puedan decir que hemos estado contigo. En el nombre de Jesús. Amén.